Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Bueno, hoy vamos a hablar de Venezuela. Un país hermano, un país muy querido, un país receptor de una gran cantidad de emigrantes españoles, un país enormemente rico, concretamente es el país con las reservas de petróleo más importantes del mundo, es el 10º exportador del llamado oro negro a nivel mundial. Es un país del que se ha hablado muchísimo en los últimos años, sobre todo a partir del año 1999, en que accedió al poder el comandante Hugo Chávez. A partir de ese momento fueron muchas las vicisitudes por las que atravesó Venezuela, mucha polémica, mucha discusión, apoyos, críticas, enfrentamientos, violencia, proyectos, muchas cosas. Pero lo cierto es que Venezuela ha estado en el candelero desde entonces. Lo cierto es que tras la muerte del comandante Hugo Chávez, las cosas han ido de mal en peor en este querido país que es Venezuela, hasta el punto de que hoy es un país que tiene el contraste de ser el país, como he dicho antes, con las reservas de petróleo más importantes del mundo, pero también actualmente con la mayor inflación de todo el planeta, concretamente de 1.000.000%, concretamente en el año 2018. Es un país también depauperado alimentariamente, un país que económicamente está poco menos que en la ruina, es un país donde no hay libertades políticas, es un país que además tiene el desagradable y triste récord de actualmente ser el pueblo venezolano, una parte de él, el que constituye o es protagonista del mayor exilio de la historia de América Latina. En fin, un panorama bastante difícil, bastante triste, bastante duro. Y bueno, pues yo creo que nada mejor que contar con alguien que ha vivido de cerca, por haber estado precisamente en ese país durante varios años, para que nos reporte cuál es o cómo ha sido su experiencia allí, cómo ve las cosas y sobre todo, que nos cuente la realidad contada de una manera personal y no a través de los medios de comunicación a los que estamos tan acostumbrados. Para ello contamos con un invitado de excepción, contamos con un amigo personal, se llama Miguel Rix, él es asturiano, nació en el año 1971, es un hombre que habla claro y alto, un hombre que ama la libertad por encima de todas las cosas y es un hombre además, un creador, en el sentido de que es músico, es guionista de cine y también es escritor. Es un placer daros a conocer, es un placer mostraros, es un placer contar hoy con nosotros con Miguel Rix. Hola Miguel, bienvenido. Un placer enorme tenerte aquí con nosotros. Eres un hombre que habla alto y claro y por tanto, mi enorme gratitud por acompañarnos en este día. Gracias, Antonio. Todo un placer hablar contigo, que ya llevamos pues un tiempito, ¿no? En conexión, sobre todo por el asunto de los bancos y bueno, esto ya lo iremos desgranando. Y un abrazo para todos los que nos escuchen o vean. Lo primero que quisiera preguntarte, Miguel, es ¿cuándo, en qué fecha decidiste marcharte a Venezuela y cuáles fueron los motivos para ello? Creo que fue en 2012 cuando escribí Eugenesia Legal 2012-2013. Me coincidió final de año, el principio del 2013. Y en esa época viajé a presentar el libro a Madrid. Por entonces vivía en Asturias. Y conocí a un productor que trabajaba para el gobierno venezolano como freelance, que hacía series, documentales, llamado Cristian Márquez, que me propuso irme con él de guionista y de sonido directo, porque también he sido siempre técnico de sonido. Y bueno, pues estuve planificando, vendiendo cosas, planificando el viaje y me fui yo de avanzadilla en 2014, si no recuerdo mal, en junio.
me fui para trabajar con Cristian Márquez en la elaboración de, pues eso, documentales y una serie que estaba haciendo cultural. Por eso me fui. ¿Y por qué me fui a Venezuela? Pues porque me atraía muchísimo a Venezuela, ya lo sabes tú por el programa de radio, porque siempre seguía a Chávez y siempre me parecía un referente Chávez. Y además me pilló Chávez cuando yo ya estaba dejando de creer en izquierdas y derechas y esas cosas. Y con Chávez volví a creer un poco en la izquierda, que luego lo desmontaremos un poquito a lo largo de esta entrevista, porque no hay nada mejor que ir al lugar de los hechos. Y nada, entonces me fui, me lié la manta a la cabeza y me fui para Venezuela. ¿Cómo era, cómo fue la Venezuela que te encontraste cuando llegaste allí, Miguel? Bueno, pues acaba de morir Chávez, acaba de entrar Maduro, llevaba un año de... No, un año no, porque no llevaba un año Maduro, pero vamos, que todo lo que llevaba de mandato lo llevaba sufriendo lo que allí llamaban guarimbas, que eran manifestaciones de la oposición en la calle, manifestaciones que eran muy violentas, hubo muchos muertos, sobre todo por parte de la oposición, hay que decirlo, porque utilizaban, bueno, yo vi eh, guayas, como llaman allí, que son de un extremo a otro, de la calzada, ponen un alambre y bueno, de hecho en Mérida decapitaron a un motorista, ¿sabes? Incendiaron muchas... El país estaba, como dicen ahí, vuelto de mierda. Y yo llegué justo en eso, a ver qué pasa con Maduro. Y llegué con muchas ganas. De hecho, llegué con muchas ganas, pero me las quitaron todas nada más llegar. Porque yo iba a vivir invitado por Cristian Márquez en su casa, hasta que yo pudiera hacer dinero, en teoría, porque me lo había pintado muy bonito todo. Para llevar a mi familia, estar un tiempo allí y alquilar algo. Y resulta que Cristian Márquez rompió con su pareja, se quedó en la calle, yo llegué allí y no tenía sitio para vivir. Y gracias a un oyente del programa, Jennifer Chávez, que estaré eternamente agradecido a ella y a su madre, a su familia, pues me consiguieron un alojamiento en ¿cómo se llama esto? Pues un albergue, un albergue en un barrio de allí. En un barrio, cuando digo barrio, que la gente no lo asimile al barrio de aquí de España. Barrio allí es zona, pues como lo que sería aquí el chabolismo, ¿no? Entonces, bueno, me fui para Caricuao y ahí estuve 3 meses en un albergue de Linces, que es el centro de formación profesional de allí de Venezuela, ¿no? Cuando llegué tampoco conseguí trabajar con lo que me había dicho Cristian, grabando y haciendo docus y no sé qué. Entonces me busqué la vida porque yo me fui con 300 euros. Y lo opuesto, me llevé microfonía para poder trabajar de sonido si me hacía falta, mi ordenador, etcétera. Y al final acabé trabajando junto con un colectivo que se llamaba Bandas Rebeldes, el Frente Nacional de Bandas Rebeldes, que organizaban conciertos por todo el país y que intentaban aupar a las bandas llamadas bolivarianas y esto. Bueno, otro fracaso, pero me metí en aquello. Y bueno, pues poco más de momento a la llegada. Vi un país muy distinto al que yo me esperaba, eso sí te lo digo. O sea, cuando llegué a Caracas me sorprendió, ya sabía, porque ya había oído, ya había visto fotos, pero me sorprendió el cómo está todo mezclado, la pobreza extrema con la riqueza más absoluta. Y eso me chocó desde siempre. De hecho, coincidí con muchísima gente llamando a Caracas la ciudad de los contrastes, ¿no? El país de los contrastes sería Venezuela. Cuando llegué, ahora me consta que es todo peor, ¿no? Miguel, ¿cómo definirías la revolución bolivariana, a tu juicio? ¿Qué ha sido o qué es lo que tú entendías por tal? ¿Qué es lo que te vendieron a ti? ¿Qué es lo que tú has visto? ¿Y cuáles fueron los motivos por los cuales el comandante Hugo Chávez pues llegó a generar en ti esa confianza que dices habías perdido en la izquierda, en la que, bueno, ideológicamente tú te has venido situando desde que yo te conozco? Bueno, Hugo Chávez era genio y figura, ¿no? O sea, él solo había... La diferencia, por ejemplo, con Gaddafi es que le entendíamos, ¿no? Entonces Hugo Chávez hablaba alto y claro, y hablaba alto y claro donde había que hablar alto y claro, y todo el que quiera puede buscarlo. Las conferencias de Hugo Chávez en la ONU en el 2006, en la cumbre de Copenhague en 2009 y 2011, donde había que decir las cosas las decía y se las decía a la cara a los dueños del mundo, ¿no? Eh, Chávez me llamó la atención por eso, me llamó la atención porque era un tipo claro, porque era un tipo que sí, que empezaba a utilizar otra vez los términos de izquierda, que yo ya estaba abandonando todo el rollo del marxismo, yo ya hace muchos años que no creo en eso, y que he descubierto que es una trampa también para hacer dos bandos, porque en qué universidad del mundo no se estudia el marxismo, ¿no? Y en teoría es antisistema.
pues no sé, yo creo que este sistema no nos enseñaría a ser antisistemas en las universidades, nos da la opción que ellos dicen que es antisistema, ¿no? Entonces ese es un error que siempre le achaqué a Hugo Chávez, pero más cuando llegué allí. Y cuando llegué allí, o sea, yo pensaba no, o sea, Hugo Chávez lo dejó escrito en el Plan de la Patria de 2013 a 2019, que fue el último mandato que él ganó, luego murió, antes de poder ejercerlo, pero dejó escrito un Plan de la Patria que tiene unos objetivos, vamos, tú te lo lees y flipas, ¿no? Son la hostia, pero claro, el cómo hacerlo no estaba escrito en ninguna parte, y el cómo hacerlo depende de las personas de las que te rodees. Y si te rodeas solamente de morralla, de gente, lo que yo llamo el chavismo clientelar, ¿no? Están ahí porque pueden sacar tajada, y en Venezuela, lamentablemente, y no es una crítica al pueblo venezolano, es una realidad, la gente se busca la vida desde todos los ángulos, y allí la viveza criolla es algo que está a la orden del día, es decir, ¿cuánto hay para mí? Y el cuánto y para mí, si lo trasladas a la política, pues se convierte pues eso, hay mucha gente que se pone la camisa roja y luego va escoltado y ese es el chavismo de hoy. Ese es el chavismo que rodeó a Hugo Chávez, porque los chavistas auténticos, los que tenían ideas de verdad, que hay un montón, y me consta muchísimos más en número que los otros, pues poco a poco como siempre pasa y siempre ha pasado todas las historias toda la historia de este planeta nuestro, de esta humanidad, pues uno tiene una idea brillante, o no tanto para otros, porque luego si quieres entramos en fallos que para mí cometió Hugo Chávez, que yo, si hubiera estado allí, no hubiera sido tan chavista, pero bueno, eso no llegaba. Pero vamos, que lo que te quiero decir es que la idea era, en teoría, darle cada vez más poder al pueblo, se creó el Ministerio de las Comunas, se empezó a equipar al pueblo para poder explotar la tierra, para poder tomar las fábricas. ¿Y qué se hizo con todo esto? Pues llevar a la Venezuela actual, en la que no se produce nada, y lo que se extrae para pagar la deuda que tiene Venezuela a día de hoy. Y ya no con el imperio que llaman ellos, porque cuando ellos llaman al imperio se refieren a Estados Unidos. Cuando Hugo Sánchez te iba a decir, tú fíjate, cuando Hugo Chávez hablaba del imperio, por eso también me atrajo Hugo Chávez, al final en 2012, muy poquito antes de morir, ya señalaba lo que es el imperio de verdad, que son las 147 corporaciones que dominan el mundo. Y esto es un estudio que está publicado desde 2011 en la Universidad de Zúrich, que se llama The Global Network. Lo puede buscar cualquiera, no creo que esté traducido al español. Bueno, pues Hugo Chávez insistía en que esto había que traducirlo, porque ese era el verdadero imperio. Pero el chavismo de hoy se ha quedado en el imperio, que es Trump, los yanquis, los gringos, como siempre, ya tú sabes. Pero resulta que hay más imperios hoy día en el mundo, y hay gente hay países a los que le deben muchísimo dinero a Venezuela, como son China y Rusia, y son los que se están quedando con las riquezas actualmente en Venezuela, como diremos aquí, a pelo puta. ¿Por qué? Pues porque Maduro, yo cada día estoy más convencido que está para los intereses de los que le rodean ahora, porque ya no hay ningún chavista de verdad en su gobierno, se los ha ido quitando poco a poco, y también para beneficiar a lo mejor no a las multinacionales americanas, pero sí a las multinacionales chinas y rusas. Lo que ocurre es que a las multinacionales americanas se les daba a precio de saldo, y a esto se les da a precio puta. O sea, es decir, si a esto se lo venden a 10, a esto se lo vendes a 0,1. ¿Por qué? Pues porque el bolívar no vale nada. No vale nada, y los pagos que Venezuela tiene firmados con Rusia y con China son en las reservas naturales que tiene Venezuela. Oro, diamantes, toda la cantidad que te puedas imaginar de minerales, coltán, que ahí hay un tema muy peliagudo, coltán, y etcétera. Luego, si quieres, hablamos del socialismo, de la minería socialista. Recuérdamelo después. Acabas de decir, Miguel, que actualmente en Venezuela no se produce nada. Nada de nada. ¿Cómo se puede entender esto en un país que tiene un contraste, por poner uno de los muchos contrastes que podemos encontrar en él, consistente, por ejemplo, en que Venezuela es el mayor productor de reservas, mejor dicho, el país que tiene mayores reservas de petróleo del mundo? Es decir, un país riquísimo. Y por otro lado, es al mismo tiempo también el país que actualmente tiene la mayor inflación también del mundo. En el año 2018 terminó en diciembre con nada más y nada menos que 1.000.000%. Una cantidad absolutamente increíble.
Acabas de pronunciar, acabas de referirte al tema de la minería socialista. Yo no tenía nada concreto para preguntarte con ese término, pero sí quería preguntarte, y no sé si estamos hablando de lo mismo, con lo que está sucediendo en las cuencas del Orinoco con la extracción de oro por parte de multinacionales extranjeras. No sé si nos puedes contar algo de esto, porque obviamente con esto podríamos entender muy bien qué es lo que está sucediendo en el país hermano y tan querido como es Venezuela. Bueno, son muchas cosas las que has mencionado, pero vamos por partes. Sí, me estaba refiriendo a lo que es la devastación que están haciendo en el Orinoco. Esto viene en 2016, eh, en una especie de lo que aquí sería un decreto ley, una ley habilitante que se llama allí. Nicolás Maduro, sin preguntar a nadie, después de la crisis humanitaria más gorda de las que yo viví allí en Venezuela. O sea, en 2016 yo estaba a punto de venirme de alguna, aunque fuera por cruzar la frontera con Colombia y pillarme de allí un vuelo, porque esa es otra, pillas un vuelo, salir de allí, viajar, Bueno, pues el tema está en que no había nada para comer, o sea, llegaba muy poquito. Y en 2016, después de toda esa época de hambruna, ahí hubo hambruna de verdad, o sea, yo estuve rodando en Bocaduchire, un pueblo que está en el oriente venezolano, y que está en la playa y que siempre han vivido tradicionalmente de la pesca, y no les llegaba nada de comida y tenían que parar las carreteras, cortarlas con ruedas quemándose, etcétera. Bueno, yo viví aquello, y saqueos, lo viví en primera persona, estaba allí. Eh, ¿Qué pasa? En 2018, en agosto, de repente sale Nicolás Maduro diciendo que ha firmado que, bueno, que no hubiera tenido que, o sea, no hubiera querido hacerlo, porque nuestro eterno comandante insistió 1000 veces en que no hay que tocar los yacimientos que están en el Orinoco. No he querido hacerlo, pero no me queda otra después de la crisis y de la hambruna que ha habido en no sé qué, no sé cuánto, que firmar la ley, el Real Decreto, bueno, el Real Decreto no, allí es la ley habilitante, es el decreto del arco minero. El arco minero es una franja virgen, absolutamente virgen antes, que es el 12% del territorio nacional venezolano. Ojito, estamos hablando desde el nacimiento del Orinoco, toda la zona interior que es riquísima en selva, ¿sabes? Allí viven muchísimos pueblos indígenas de los que quedan todavía, que esa es otra. Los Yanomamis, Guaraos, Puméis, bueno, allí hay una reserva forestal de la hostia. Pero ¿qué pasa? Que allí no solamente hay oro, hay coltán, amigo. Y entonces Nicolás Maduro pues le vendió ese Real Decreto, o sea, ese decreto del arco minero a la población como algo que no hubiera querido hacer, que nunca hubiera hecho, porque sería traicionar a nuestro comandante eterno Hugo Chávez y él no lo hubiera podido hacer, pero había que hacerlo porque es que era la única manera de ingresar dinero en el futuro, porque el petróleo en ese momento estaba en mínimo histórico, en 2016, y les coló a los venezolanos la ley del arco minero. ¿Y eso qué significa? Pues que se abre la veda de la extracción de petróleo, de coltán, de todo. ¿Mediante qué? Mediante empresas mixtas, participadas por el Estado y por multinacionales extranjeras. Se da el curioso caso de que Hugo Chávez, que está completamente opuesto a este tema, echó del país a una empresa canadiense llamada Gold Research, si no me equivoco. Gold Research. Y bueno, la echó del país, la mandó a la mierda. Y Maduro, cuando firmó este decreto, no solo llamó a Gold Research para que volviera a explotar el Orinoco, sino que además le indemnizó a esa multinacional, el Imperio, con una burrada de millones. Ahora no tengo la cifra, pero bueno, o sea, que la gente que se enteraba de aquello, pues alucinaba. ¿Qué pasa? Que todo esto, el chavismo de a pie, el de los barrios, pues cree la versión de Nicolás Maduro, y todo el mundo pues ha discutido sobre eso. Y sí, bueno, ¿qué vas a hacer? Si no hay para tal, pues hay que abrir el arco minero, ¿eh? Ya, entonces Nicolás Maduro garantizó que eso se iba a hacer mediante una minería ecologista, ¿no? Y bueno, la minería ecologista, ¿en qué consiste? En que cuando Hugo Chávez muere, el salario mínimo de un venezolano está en $200. A día de hoy no llega ni a $1. Minería socialista, pues sí, explotada al 50% por el Estado y al otro 50% por una multinacional, que es la que realmente pone los recursos para sacarlo. El Estado simplemente son gente que pone el cazo, que no va a llegar nunca al beneficio del resto, porque se lo reparten entre militares, los gobernadores, etcétera.
Y al final se lo están llevando las mismas multinacionales, con la diferencia de que antes le costaba $200 la mano de obra, porque son venezolanos, claro, no van a traer a su mano de obra a los que extraen, y ahora les cuesta menos de $1. Bueno, ese es el... Con respecto a lo que me decías al principio, que cómo es posible que Venezuela... Pues mira, para empezar, aunque tenga las reservas más gordas del mundo en petróleo, la PDVSA, que es la empresa nacional petrolífera que Chávez intentó poner al servicio del pueblo, pues PDVSA es un agujero de perder dinero, porque es que no funciona nada. ¿Por qué? Pues porque las mentes se han ido de Venezuela. Ahora solo quedan los zoquetes. Y los zoquetes no saben. Y lo primero que hacen los zoquetes es no planificar. No planifican. Allí hay una cultura del arreglar, nunca el mantenimiento correctivo de máquinas, de equipamiento, de infraestructuras. Allí no se mantiene nada. Cuando se rompe, si hay dinero, se arregla. Y si no, pues no se arregla. Y poco a poco, como todo en la vida, todo se va rompiendo. Y si las mentes brillantes se van porque no son bien tratadas y te quedan los zoquetes, pues al final el zoquete, ante la duda de voy a hacer mantenimiento o me lo voy a guardar yo en el bolsillo, se lo guardan en el bolsillo. Y cuando aquello cae, pues lo dejan, no lo arreglan, porque como no tienen presupuesto, anda que no hay depuradoras de agua en Venezuela, porque en Venezuela, que sobra el agua, la población rara vez tiene agua durante 24 horas seguidas. Y estoy hablando de todo el país. Yo he vivido en 6 estados distintos y en el último, en Guatire, que está junto a Caracas, yo podía utilizar el agua del grifo, que no la de beber porque no se bebe la del grifo, pero para ducharme, para lavarme, etcétera, una vez cada 7-8 días, porque siempre estaban rotas las cañerías y cuando las arreglaban, o las bombas de agua, o cuando las arreglaban, no llegaba para todos y tenían que dividir racionalizar eso. Lo mismo con el agua, con la luz, con el gas. No, allí no hay cultura de mantener, allí hay cultura de llevárselo todo y entonces todo se va cayendo y nada se produce. Chávez intentó darle dinero a esas comunas y darles semillas a los agricultores, maquinaria, pero ¿qué pasa? Que luego esos agricultores mismos la vendían, esa maquinaria, esas semillas, a 30 veces al otro lado de la frontera, en Colombia, y así con todo. Entonces, las mentes brillantes de Venezuela, que las hay a patadas, se han tenido que ir poco a poco del país. Y te lo digo yo, que yo rodé una película allí, y en el equipo éramos más de 40 personas, de las cuales no quedan ni 5 en Venezuela. Primeros profesionales de cine y de televisión. Bueno, pues no quedan, ya te digo, que no, ahora mismo no te podía echar el dato, pero creo que 2 o 3 quedan seguros, pero más de 30 se han ido, que lo sé. Preguntarte sobre cómo está viviendo el pueblo venezolano todas estas crisis, por llamarlas de alguna manera, pues ya estás contestando, ya lo has hecho. Pero yo quisiera concretar un poco más, Miguel. Quisiera preguntarte que me contase si has tenido acceso, has tenido información directa de cómo está el tema médico, de cómo está el tema en los hospitales, de cómo está el tema de la alimentación, porque son asuntos, son necesidades básicas, nos está llegando informaciones a través de los diferentes medios, pero yo quisiera preguntarte a ti, que has vivido allí, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, pues está absolutamente jodido el tema. O sea, yo cuando llegué todavía funcionaba la sanidad un poco, ¿no? Porque siempre ha habido unas colas ahí inmensas. No se llega a poder abastecer a todo el mundo. Bueno, primero vamos a distinguir del que tiene pasta del que no, ¿no? El que tiene pasta pues puede conseguirlo todo, porque todo es conseguible. En Venezuela se puede conseguir todo aunque no haya nada, pero tienes que tener dinero, la plata. Pero el pueblo común, y cuando digo el pueblo común también estoy incluyendo a la clase media, el pueblo común no puede hacer otra cosa que malvivir, intentar... Bueno, allí hay mucha gente que ya ha dejado los trabajos, literalmente. Si el paro, las estadísticas de gobierno no te las puedes creer, pero ellos dicen que el paro no es un problema, pero es que no es un problema porque allí no hay INEM, no hay nada de esto, no hay unas estadísticas fiables y entonces resulta que a la gente le sale más económico ponerse a trapichear, a vender, a hacer cualquier cosa, café para venderlo por la calle, bollos o lo que sea, tortas que se llaman allí, arepas, lo que fuere, para venderlo por la calle o comprar productos, guardarlos y revenderlos más adelante, porque es la única manera de trabajar. Mucha gente ha dejado los trabajos, otros tantos, los que pueden, se van del país, pero resulta que, el pueblo llano, los de los barrios, reciben la ayuda del gobierno mediante unas cajas llamadas CLAP,
que no le dan para vivir. Y bueno, los médicos, un amigo de mi hijo tuvo un problema, tuvo un accidente, necesitaba una transfusión y no había sangre en el hospital, tampoco había equipamiento quirúrgico esterilizado como para hacer la transfusión, lo tuvieron que ir trasladado de un hospital a otro y al final la sangre la tuvieron que comprar a una persona que la vendía. Así está el tema, no hay como llaman allí, insumos, o sea, material en prácticamente ningún lugar más que las clínicas privadas, que cada vez son menos, por cierto, porque evidentemente las clínicas privadas, todo lo privado, evalúan y se van yendo también del país, abastos, comercios, etcétera. La situación es un caos que nunca es horrible, es horrible. Yo he visto mujeres con niños, allí las mujeres tienen muchos niños y no tienen, en muchos casos no tienen maridos, con niños haciendo colas desde la madrugada de una noche hasta las 12, 1 del día posterior, con todo el sol, que allí te da el sol. Es horrible, tío, es horrible, es acojonante la situación allí, tanto médica como sanitaria como alimenticia, ¿no? Parece evidente con todo lo que nos estás contando y las informaciones que están llegando hasta nosotros a través de los diferentes medios desde hace mucho tiempo, que hablar de libertades políticas en Venezuela es una auténtica entelequia. Yo quisiera preguntarte, aunque parece evidente, si estamos ante un estado de carácter autoritario, por mucho que la Constitución de la Venezuela bolivariana diga lo contrario, y quisiera también preguntarte si después de todo esto que has vivido en primera persona, tu idea sobre los partidos políticos, la izquierda, todas estas historias, pues ha variado, porque claro, como bien sabes, todavía hay mucha gente, por ejemplo, en un país como es España, donde hay gente que sigue creyendo en ciertos políticos, sigue creyendo en ciertas ideas, sigue creyendo en ciertos principios, cuando parece evidente, más que evidente, y tú y yo lo sabemos muy bien, que esto es una auténtica tomadura de pelo. Te decía que desde luego la izquierda a mí de aquí no me representa, ni la derecha, ni ninguno. Y creo que al que le represente, pues debería preguntarse a sí mismo de dónde viene la izquierda y la derecha. Y llegaría a la Revolución Francesa, a los jacobinos y a los girondinos. Y vería que ambos se sentaban al poder, unos a una izquierda y otros a la derecha. Porque el sistema le conviene que haya un bipartidismo, que haya un Madrid-Barça, que haya un rojo facha, que haya un enfrentamiento bipolar entre dos partes de la sociedad, porque así es mucho más fácil manejarla. Siempre. Y bueno, pues poquito más, Antonio. Bueno, te he preguntado anteriormente, ya me has respondido sobre el tema de las libertades políticas, que brillan por su ausencia, y quería hacer una mención muy particular a la oposición política, con la que se puede estar más o menos de acuerdo o en desacuerdo total, pero que obviamente es una oposición política y merece un respeto, y en Venezuela no lo está teniendo. Quisiera preguntarte, ¿qué opinión tienes al respecto de lo que están diciendo algunos partidos políticos muy concretos, y muy concretamente uno o dos, muy concretamente que forman coalición, diciendo todo el día que lo que está pasando en Venezuela es producto del bloqueo del imperialismo norteamericano? Quisiera preguntarte porque, aparte de que pueda haber algo de razón en esto, quisiera conocer tu opinión al respecto sobre si, además de esto, pudiera deberse a otras razones lo que está sucediendo en Venezuela, como podría ser, por ejemplo, que Maduro estuviera vendiendo, como está haciendo el país, a los Estados Unidos, o mejor dicho, al imperialismo corporativista. Pues bueno, sí, eso es un mantra que se repite, y quien no está de acuerdo con esa versión que viene desde el gobierno y simpatizantes, pues lo tachan de traidor, de quinta columna, allí tiene una palabra saltatalanquera para ello, y lo anulan hasta el punto de que muchos han tenido que irse porque están perseguidos por la justicia. Si estos partidos políticos de aquí se adhieren a esa idea sabiendo lo que ellos saben, pues no queda otra que decir que esos tipos son unos mentirosos, y ya está, como prácticamente toda la izquierda de hoy día y la derecha. O sea, que es que el sistema miente para que la gente se enfrente, para que unos tengan unas ideas de un partido y los otros de otras, y ya está. Que la situación en Venezuela es caótica lo demuestra, entre otros muchos factores, nada más y nada menos que en este momento existen, de hecho, dos presidentes. Por un lado, el presidente constitucional, que sería Maduro, y por otro lado, el presidente que se ha erigido como tal tras ser nombrado por la Asamblea Nacional. ¿Qué opinas al respecto?
que ninguno va a representar al pueblo ni va a velar por sus intereses, porque la oposición en Venezuela es para echar de comer aparte. O sea, el único que podía haberles hecho un poco frente fue Leopoldo López, y fíjate cómo acabó, que lo metieron preso. Y lo metieron preso por hacer algo que hizo hace muy poquito que hicieron Pablo Iglesias y Alberto Garzón, que es, después de perder unas elecciones, decirle a la gente que no estaban de acuerdo con los resultados y mandarlos a la calle. Alerta antifascista. Bueno, en su caso no fue alerta antifascista, fue todo lo contrario, salgamos a la calle para quitarles a estos el poder, pero lo que hizo fue alertar a la gente para manifestarse. Como luego hubo muertes en las manifestaciones, el tipo lo metieron preso con esa excusa. Ese sí podía haberles hecho daño, pero la oposición actual... son todos quieren, o sea, es que tú tienes que vivir allí para darte cuenta de dónde viene cada uno, ¿no? Entonces no hay ningún proyecto político ni de un lado ni de otro. Existe un gran proyecto político dentro del chavismo crítico, pero el chavismo crítico para el gobierno actual son traidores y para los de la oposición siguen siendo chavistas, es decir, el enemigo. Con lo cual, mal asunto veo para mi pobre Venezuela con lo que yo quiero a ese país, porque es que la verdad que es un país riquísimo y la gente es maravillosa, pero pues tienen esa lacra que es tener tantos recursos y que los gobernantes, cuando pueden llegar con ideas o no, pero cuando llegan allí dicen, hostia, que es mucho dinero y es muy fácil porque no hay que trabajar, se vende y punto, se vende todo. Y eso es lo que está pasando, amigo. Una última pregunta con dos pequeños epígrafes. Uno, ¿ha sido traicionada la revolución bolivariana? Y en segundo lugar, ¿existe riesgo de golpe de Estado militar interno o bien de una intervención militar externa indirecta fraguada por los Estados Unidos a través de algún brazo ejecutor como podrían ser los ejércitos de Colombia o de Brasil? Traicionada la revolución bolivariana desde la concepción de Chávez, sí, ha sido traicionada completamente. El ejemplo más vistoso de esto es el decreto del arco minero, que Chávez nunca hubiera hecho. ¿Hay riesgo de un golpe militar? Interno no. Interno no, porque ya se encarga el gobierno de ir quitando a todos los... Y hay un montón de nombres de militares que querían haberle planteado un golpe de Estado, pero pues se los ha ido quitando. Externa, pues mira, mi opinión es que Maduro, por mucho que utilicen ese mantra de que el imperio es el que está boicoteando Venezuela, y por mucho que exista este enfrentamiento entre el mundo y Venezuela, los imperialistas de verdad, que son las multinacionales, saben que resulta muy barato extraer todas esas esas reservas naturales que tiene Venezuela con Maduro, porque está muy barata la mano de obra. Es así de sencillo, de triste y de asqueroso. Entonces no les interesa sacar a Maduro, porque están consiguiendo petróleo, coltán, diamantes, oro, bauxita, gas natural, etcétera, a un precio que para ellos es ridículo. Entonces, si metieran un gobierno que realmente levantara un poco el país, ese coste de mano de obra de extracción les subiría, con lo cual les interesa muchísimo Nicolás Maduro. No, yo no creo que haya ningún riesgo de golpe de Estado. Bueno, Miguel, creo que ha sido más que elocuente tu intervención una vez más. Has hablado claro y alto. Es evidente que algunos no vamos a cambiar nunca y eso evidentemente hace que el sello de identidad de personas como tú, Miguel, pues esté ahí y muchos seamos los que te admiramos. Te quiero agradecer muchísimo, de verdad, de todo corazón, que hayas estado con nosotros este rato, que hayas compartido tus experiencias. Y por lo tanto, tanto en mi nombre como en el nombre de la audiencia de este canal, que está y va a seguir estando siempre a tu disposición, quiero agradecerte lo mucho que nos has contado, porque creo que es importante y muy trascendente. Sin más, amigo, gracias, y como se llamaba tu programa de radio, pues yo también me despido con ese más que bonito nombre. Salud y libertad. Hasta pronto. Gracias a ti, Antonio. De verdad que tú sabes que ahora estoy liadísimo porque estoy terminando una serie, porque yo me dedico a la producción audiovisual y necesito terminarla para cobrar. Y entonces estoy pegando unas palizas brutales y te tengo puesto hace mucho, y lo digo así públicamente porque es que de verdad que no tengo tiempo últimamente. Pero pues es un placer hablar contigo, aunque sea de esta manera tan extraña, con el WhatsApp y esta tecnología, ¿no? Nos debemos una por Madrid o por Valladolid, eso ya lo sabes tú. Y bueno, simplemente para cerrar la entrevista y saludar a tus oyentes, yo les diría a todos los que tengan dudas y que hagan lo que hice yo, que es, me gusta la revolución bolivariana, me fui para allá.
con un par, pero con 300 euros, eso sí, que se vayan a Venezuela, pero a trabajar, que se vayan a Venezuela no de turismo, sino a trabajar, y que vivan en 6 estados, y que luego se lleven a la familia, y que luego me cuenten sobre lo que es la revolución bolivariana de Nicolás Maduro, si eso es izquierda o si eso es miseria. Entonces, bueno, hay una cosa también que me gustaba muchísimo de Chávez Díaz, acabo con esto, que era que dentro de la izquierda, que siempre ha sido internacionalista, él era muy patriota de Venezuela. Él adoraba Venezuela y no se cansaban de decirlo. Y de hecho, ahí en Venezuela debe ser el sitio izquierdista menos internacionalista del mundo, porque el himno, la bandera, todo el mundo ama todos los símbolos patrios, ¿no? Los libertadores, etcétera. Y a mí esa idea me gustaba porque ya está bien, ¿no?, de que la izquierda tenga que mirar siempre al mundo globalizado y que dejen de mirar para dentro del país del que sean, ¿no? Y Hugo Chávez para esto era un ejemplo. Entonces, yo en estos 4 años y pico que he estado fuera de Venezuela he aprendido a valorar muchísimo una cosa, que es España, mi país. Salud y libertad, Antonio, y que no nos callen nunca. Venga, hermano. Bueno, pues ya sin más, después de agradeceros una vez más la atención con la que habéis estado escuchando esta más que interesante entrevista, yo no tengo más que recordaros que podéis suscribiros a este canal si lo deseáis y enviaros como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.